Yo quisiera hablar con ustedes sobre un tema que ha estado relativamente presente dentro de la agenda pública, que de hecho ha sido parte ya de un modelo de acción gubernamental que ha propuesto una coalición electoral, la de Por México al Frente, pero que de alguna manera no ha sido del todo explicada qué significa un gobierno de coalición, cuáles son sus modalidades. Y de hecho, este modelo tiene implicaciones importantes en nuestro régimen presidencialista. Entonces, de manera muy breve, trataré de explicar en qué consiste y cuáles son sus implicaciones. A la siguiente. No, okay. Primero, quisiera hablar sobre algunas consideraciones teóricas. Como bien se sabe, en los sistemas presidencialistas, en especial los de América Latina, han enfrentado una serie de retos durante su etapa de consolidación democrática. Estamos hablando sobre temas de la gobernabilidad, la rendición de cuentas, la corrupción o el combate a la corrupción, la administración de justicia, entre otros, y cuyos resultados no han sido del todo satisfactorios. Entonces, ante esta serie de problemas, se han propuesto diversas alternativas para renovar estos sistemas presidencialistas. Por ejemplo, tenemos el caso de Dieter Nolen, que habla de la adecuación funcional del presidencialismo; Diego Valadez, la racionalización del poder presidencial; Jorge Carpizo hablaba de la parlamentarización del presidencialismo; y Giovanni Sartori apuntaba hacia un presidencialismo intermitente. Sin entrar mucho en detalles, lo que sí podemos mencionar es que estas nociones coinciden con la idea de imponer límites y controles a los poderes y las acciones del Ejecutivo. La siguiente. Entonces, bajo este tenor, la idea que nos menciona Valadez sobre la racionalización del poder presidencial se asemeja más a lo de un gobierno de coalición, porque en esta modalidad implica que se introducen elementos propios de los sistemas parlamentarios, como puede ser la ratificación de algunos nombramientos del gabinete, o en este caso tener dentro del propio ejecutivo una figura como podría ser el vicepresidente o el jefe de gabinete. En este caso, algunos efectos, por ende, de este gobierno de coalición es que fortalece al poder ejecutivo contando con el apoyo del Congreso, previamente, claro está, con un programa y con una base entre diversos partidos políticos para sacar adelante diversas reformas, iniciativas o leyes. En este caso, como ya he mencionado, se incorporan instituciones de origen parlamentario. Un ejemplo, como ya he mencionado, puede ser el vicepresidente, puede ser el jefe de gabinete. Y estos dos elementos últimos, la relación entre poderes tiende a la cooperación y no al bloqueo, y el poder legislativo ejerce funciones de control, es una relación de carácter dual, puesto que evidentemente, a pesar de que hay una relación, aún así el legislativo no deja de ejercer su función de control sobre el propio ejecutivo. Por otro lado, tenemos algunas cuestiones sobre el gobierno dividido, que es uno de los fenómenos democráticos, por así decirlo, más recientes en nuestra historia contemporánea, y que de hecho ha habido mucho debate si realmente ha existido una parálisis política que afecta la toma de decisiones o si realmente es parte del sistema de juego de pesos y contrapesos que existe dentro de los órganos de representación política. Evidentemente, cuando se considera el tema de la gobernabilidad y se requiere la formación de mayorías al interior del Congreso, si el partido del presidente resulta en una minoría, entonces sí requiere evidentemente de formar coaliciones para sacar, en este caso, normas de carácter secundario, normas constitucionales, y que evidentemente pues requiere de ciertos elementos como, digamos, la negociación, requiere el diálogo, para alcanzar lo que en unos casos podría ser una mayoría absoluta, que es en términos porcentuales el 50% más uno, y una mayoría calificada, que son las 2/3 partes que componen a cada una de las cámaras. También hay que decir que se dimensionan patrones de cooperación cuando existen este tipo de acuerdos, pero también hay que decir que hay patrones de conflicto cuando da la casualidad que, inclusive haciendo análisis en otras experiencias en América Latina, este tipo de coaliciones tiende a generar conflictos, terminando la alianza que se había llevado y, por supuesto, teniendo enfrente a sistemas de partidos evidentemente fragmentados, utilizando
la tipología de Giovanni Sartori, en la cual también por ende se hace más difícil el proceso de gobierno y de la puesta en marcha de una agenda pública o política. La siguiente. Bueno, en un principio es importante distinguir algunos tipos de coaliciones políticas, porque a veces llega a confundirse una sobre otra. Existen las coaliciones electorales, que son la fusión de dos o más partidos políticos cuyo fin es ganar una elección. En estas elecciones presidenciales vamos a ver tres coaliciones electorales, principalmente. Una coalición parlamentaria es aquella en la cual se desarrolla entre las fracciones parlamentarias representadas, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o incluso en los órganos locales, con el fin de alcanzar una mayoría para sacar adelante una serie de medidas o reformas. Y como ya expliqué, evidentemente o es para alcanzar una mayoría calificada o una mayoría absoluta. Y por último tenemos una coalición de gobierno, un gobierno de coalición, que en términos reales significa que el titular del Ejecutivo reparte carteras de gobierno a miembros de la oposición, y que es una fusión entre partidos políticos para conformar un gabinete, ya sea bipartidista o lo que se podría llamar una coalición mínima ganadora, o en este caso multipartidista, que sería una coalición sobredimensionada. Ahora, de manera muy rápida, recordemos que el sistema presidencialista en México, ¿por qué se caracterizaba? Porque el presidente tenía un enorme control sobre otros órganos, como era el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tenía una cadena de control vertical sobre los poderes locales y también era el jefe máximo del partido gobernante, que en este caso, recordemos, era el Partido Revolucionario Institucional. Pero a finales del siglo XX se producen una serie de reformas que se constituyen como el tránsito hacia la democracia, o la transición inacabada todavía de la democracia, en la cual a través de esas reformas buscan cambiar a las instituciones y las reglas del régimen político. Y también hay que decir que como resultado de esto, desde el 97 el partido del presidente no tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el 2000 en la Cámara de Senadores. De manera muy breve, estos datos los pueden encontrar en el Sistema de Información Legislativa. Lo que podemos aquí ver en la composición en el Poder Legislativo del 88 al 97 es que el partido del presidente tenía altos porcentajes de apoyo en el Congreso, con excepción del año, en este caso es la legislatura del 88 al 91, cuando se vive una breve experiencia de gobierno dividido, cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y ahora el resultado que podemos ver a partir del 97 es que ya sea el PRI o ya sea el PAN por sí solos, no tienen la mayoría absoluta para sacar por sí mismo reformas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y de hecho tiende a ser fluctuante este tipo de apoyo que tiene dentro del Congreso, de la representación política que tiene el partido gobernante en el Congreso, pero nunca sobrepasa ese 50%, aunque sea mínimo lo necesario para sacar estas reformas de carácter secundario. En cuanto al origen de las iniciativas, bueno, lo que vemos es que evidentemente igual tiene una fluctuación la cantidad de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, pero lo que podemos ver es que tanto los diputados y los senadores, legislatura con legislatura, van aumentando estas iniciativas, es decir, ha aumentado una mayor productividad en el ejercicio del Poder Legislativo. Claro está, con la excepción de la última legislatura que acabó, de 2012 a 2015, cuando vemos que los diputados hubo una ligera caída, pero sí ha mantenido una constante. Por último, en cuanto a las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y sus tasas de aprobación, como ejemplo en la Cámara de Diputados, decimos que evidentemente no se las aprueban, que hay mucho debate, que hay mucho conflicto. Los datos aquí lo que mencionan es que son datos relativamente altos de niveles de aprobación, mientras que los otros promovientes de iniciativas son niveles relativamente bajos. Entonces, esto que nos da en síntesis que en principio hay una parálisis de toma de decisiones que podría fundamentar a la creación de un gobierno de coalición, pues relativamente no.
Lo que ha existido más bien es que había una mayor participación y una mayor acción de parte del Poder Legislativo, y también que el Poder Ejecutivo ha fluctuado tendencialmente a la baja en cuanto a su origen de iniciativas. A pesar de esto, ha habido diversas propuestas para atenuar estos riesgos de gobierno dividido, que consiste, por ejemplo, en el retorno de la cláusula de gobernabilidad, que le permitía evidentemente al presidente contar con una sobrerepresentación en el Congreso, o poderes extraordinarios al Ejecutivo, saltándose quizá los órganos legislativo y judicial en cierto sentido, que de hecho para Jorge Carpizo dicen es un sueño guajiro del modelo autoritario. Entonces, de alguna manera son ideas impensables o improbables. Entonces ahí se pone la idea de que sería mejor implantar un gobierno de coalición. Esto tiene origen en el famoso Pacto por México, que recordemos que fue cuando el Ejecutivo Federal y diversos partidos políticos, entre ellos el PRI, el PAN y el PRD, hacen un acuerdo para sacar una serie de temas de agenda comunes con contenido muy diferente. De ahí se derivaron las 11 reformas estructurales, y dentro de ellas se originó la nueva reforma político-electoral 2013-2014, que dio origen a estos gobiernos de coalición, y especialmente para hablar sobre el tema del presidente está relacionado al artículo 89 de la Constitución Política. En un principio, como quedó nuestra Constitución en el artículo 89 principalmente, esta iniciativa de un gobierno de coalición es de carácter opcional, no es obligatorio que lo ejecute el presidente, tanto como puede instrumentarlo como puede disolverlo en cualquier momento, y evidentemente introduce 3 elementos parlamentarios a nuestro sistema presidencialista, que ya recordemos que otorga un sustento legal a las formaciones de las coaliciones congresionales, evidentemente derivado de un convenio y de un programa dado. Se genera evidentemente esta, digamos, legalización ya de las coaliciones formales. El titular del Ejecutivo debe de compartir carteras con miembros de la oposición, igual, insisto, derivado de este pacto o de este convenio, y en este caso el Poder Legislativo ratificará las propuestas del Presidente de la República para titulares del gabinete y otros órganos públicos. Cabe recordar que esto ya se hacía desde hace bastantes años, pero la modificación clave resulta ser la siguiente. Esencialmente, lo que los artículos 74 fracción tercera, 76 fracción segunda, 89 fracciones segunda y 17ª, lo que hablan es de las funciones del Poder Legislativo y tanto del presidente. En este caso, lo que funciona como el gobierno de coalición es que será a través de un convenio y un programa que deben de ser acordados entre las fuerzas políticas y deben de ser aprobados por una mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Senadores. El Senado tendrá formalmente una participación mucho más activa, porque él ratificará todos los nombramientos que haga el presidente de la República, con excepción del de la Defensa Nacional y Marina, del secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal y del secretario de Relaciones, junto con otros mandos de segundo o tercer orden. Y bueno, en este caso, como se sabe, en el modelo actual, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen esa función. Ahora se le privilegia más a la Cámara de Senadores. El riesgo que se tiene es la formación de una coalición mínima ganadora, tergiversando la intención original de un gobierno de coalición, es decir, que con una sola fuerza política pueda resolverse el problema de un gobierno, de sacar adelante una serie de iniciativas sin necesidad de tantas fuerzas políticas. Evidentemente esto también tiene fin a un gobierno formado por un solo partido. Esto significa que las elecciones no es ya un juego de suma cero donde el ganador se lleva todo y la oposición política perdedora está relegada del espacio político o público. El titular del Ejecutivo perdería la facultad exclusiva de designar a sus miembros, entendiendo que el Senado los tiene que ratificar. Y evidentemente esto tiene como base que la nueva Administración Pública Federal podrá implementarlo a partir del 1 de diciembre de este año. La única propuesta que ha surgido en esta campaña, pues ya sabemos, por México al Frente, de la coalición del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, que de hecho en últimas fechas han insistido en que se pueda sacar adelante ya la reforma que
digamos, que genere la ley secundaria en la materia. No hay una reglamentación y de hecho hay muchas, digamos, cuestiones ambivalentes que hay dentro de la propia ley en la Constitución. Entonces es importante sacar una ley en materia secundaria. Y cabe resaltar que los otros partidos o las otras coaliciones no se han manifestado en ningún sentido al respecto. Y por último, se sabe que esta figura representa una vía para atenuar los efectos del gobierno dividido, pero no es el milagro de ninguna manera para poder generar mejores órganos de representación en lo cual la ciudadanía pueda confiar en ellos. Y por supuesto es un instrumento que permite la cooperación y los controles entre el legislativo y el ejecutivo. Ya hemos visto muchas virtudes. Un caso práctico donde evidentemente hay un riesgo inherente, vámonos al caso de Brasil, con Dilma Rousseff. Cuando evidentemente pones a la oposición en un puesto clave como es la vicepresidencia, hay conflictos, como igual ha habido casos tan claros en América Latina, que al fin de cuentas se logró que evidentemente el Congreso se desligara y se generara un juicio político en contra de Dilma Rousseff. Entonces es de alguna manera el problema de si realmente es benéfico, si realmente puede ser perjudicial. Y por último, reitero esta visión de que sí se requiere una norma secundaria para regular al gobierno de coalición que puede efectivamente atenuar todas las dudas generadas al respecto. Por mi parte sería todo y muchísimas gracias.